Vivimos tiempos proféticos. Jamás había estado tan cerca el fin desde el punto de vista científico como ahora. Marie-Julie Jahenny en Francia habla otra vez de los 3 días de oscuridad, que va a haber pestilencia en el ambiente, que las criaturas o entidades van a estar sueltas y van a tratar de tentar. El Papa León XIII entendió que el siglo XX sería un siglo de dominio del demonio. Uno de los pocos papas que han tenido visiones infernales del fin del mundo. Nostradamus tiene 2 profecías papales que hablan de un papa que va a ser atacado, sino que va a perder el Vaticano como sede. Las profecías se están cumpliendo. No va a terminar el mundo, va a terminar la humanidad tal y como la conocemos. El fin del mundo está cerca. Hay profecías que de alguna manera están a punto de cumplirse. Estamos con una persona que sabe muchísimo de eso. En los próximos minutos van a conocer información que nunca habían escuchado, y por eso tienen que ver este video podcast hasta el final. Y estamos nada más y nada menos que con una amiga, con una hermana, aquí en Ciudad de México, con alguien que conocemos ya hace bastante tiempo, nada más y nada menos que con Lourdes Gómez. Lourdes, gracias por estar aquí en Historias Paranormales. Esteban, es un placer y un orgullo estar contigo. Tenía muchas ganas de pasarme por acá contigo, con todo el equipo, con todos los oyentes. Gracias por invitarme. Lourdes, es realmente, mucha gente no lo conoce, pero gracias a ti en parte existe este podcast. Tú nos abriste las puertas y hoy estamos acá. Para todos los que quieran en algún momento hacer algún material en Ciudad de México, tienen que venir a los estudios de Insólita Experiencia, que es donde estamos, y busquen a Lourdes y pueden tener toda esta infraestructura, pueden hacer algo muy parecido. Busquen a Lourdes para que puedan ustedes de alguna manera hacer sus contenidos. Si estamos acá, estas cámaras, estos micrófonos son del estudio de Insólita Experiencia. Gracias, Esteban. Creo que es importantísimo apoyar a los compañeros. Al final esto es algo más que un entretenimiento, es algo vocacional, es una información que le estamos ofreciendo a la humanidad, por así decirlo, que lo que hace es abrir la mente. Da igual lo que tú creas, es totalmente válido todas las opiniones, pero si algo tiene el misterio es que nos ayuda a generar curiosidad, que es lo que nos ha hecho avanzar, ¿no?, como seres humanos desde la noche de los tiempos. Entonces, la curiosidad y el misterio generan vocaciones, generan carreras científicas, médicas, forenses, filosóficas, y yo creo que es una labor muy importante en los tiempos que corren. Por eso, cuantas más personas estemos haciendo este tipo de contenido, mejor. Así que qué padre que estés haciéndolo en Colombia y que haya tanto público allá que gracias a ti esté accediendo a este conocimiento. Así que para mí un placer y siempre seré una súper amiga para lo que necesitéis. Muchas gracias, Lourdes. Y quería preguntarte, iniciar por eso. En los últimos años ha habido una gran expectativa por los sucesos mundiales. Hemos atravesado guerras, un nuevo papa, un terrible enclaustramiento que todos hemos sobrevivido. Y quisiera preguntarte por eso. Estamos en un mundo en completo cambio, el calentamiento global, y se dice que alguien en el pasado, que personas del pasado ya lo habían advertido. El tema de la profecía es interesante porque siempre se dice, es que desde el punto de vista de cualquier sociedad, esa sociedad piensa que va a vivir el fin de los tiempos, ¿no? Y que es como algo inherente al ser humano pensar en el futuro como algo negativo. A eso súmale que estamos dentro de una cultura judeocristiana que es escatológica de por sí. El mensaje tiene que ver con el fin, con prepararse para el fin. Realmente los cristianos, todas las religiones que proceden de Jesús de Nazaret, están en ese contexto, en prepararse para la parusía o segunda venida de Cristo, porque la base de la religión y de los seguidores de Cristo es que va a regresar, que va a llegar un apocalipsis, y por tanto estamos siempre a la espera o en preparación de eso. Desde ese punto de vista, sí pudiéramos estimar que cada sociedad, en cierto modo, es apocalíptica. Ahora bien, eso no quita para considerar
que vivimos tiempos proféticos. Y no lo decimos los periodistas del misterio, lo dicen inclusive los científicos. Fíjate que hay una asociación que se llama el Boletín de Científicos Atómicos, que nace, bueno, pues a partir del auge de la energía nuclear a mediados del pasado siglo, que tienen una herramienta alegórica que es el reloj del fin del mundo. Este boletín han formado parte de él científicos de la talla de Albert Einstein. Con eso ya lo digo todo. Y lo que hacen ellos es, en este reloj cada año, analizar la situación geopolítica mundial y decir cuántos segundos o minutos falta para el fin. Desde que nace esa asociación hasta la fecha, jamás había estado tan cerca el fin desde el punto de vista científico como ahora, en este preciso instante de 2025. El cambio climático, los diferentes conflictos mundiales, las amenazas de tipo nuclear, habiendo varios países que dominan y que tienen arsenal relativo a este tipo, digamos, de armas, nos hacen que estemos más cerca de que nunca, no del fin del mundo, sino el fin de la humanidad tal y como la conocemos, porque la Tierra seguirá su trayectoria. La Tierra a nosotros no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos totalmente a nuestro planeta y lo tenemos totalmente agotado. Inclusive la amenaza que llega del espacio, es que son tantos temas que nos hacen entender que ese miedo es real y es inherente al ser humano, porque efectivamente vivimos tiempos apocalípticos. Y vivimos tiempos apocalípticos y los vemos desde la ciencia, desde los análisis del clima, desde las proyecciones que se hacen, por ejemplo, de las personas que trabajan en términos estratégicos en las guerras, también de los que hablan de lo que va a pasar con el cambio climático, pero también, Lourdes, un tema que tú conoces muy bien, son las personas que en el pasado dijeron que íbamos a llegar a un punto como el que estamos. Les llamamos profetas, les llamamos videntes, les llamamos clarividentes. Son personas que de alguna manera vaticinaron el futuro. Y tenemos un montón, Baba Vanga, Nostradamus. Y en el mundo católico, cantidades de santos, eremitas, teólogos que en algún momento tenían una revelación. Gente que, por ejemplo, veía a la Virgen o que se le presentaba el mismo Jesús de Nazaret o ángeles, que les decían que íbamos a estar en un momento realmente crítico en el futuro. Y se ha cumplido. Yo vengo dándole seguimiento a este tipo de profetas desde época medieval. Uno de los casos que más me fascina es de una monja alemana del siglo XII que se llama Hildegarda de Bingen. Es una monja que empieza a ser conocida, sobre todo en habla hispana, en español, a partir de Benedicto XVI, que fue un papa de origen alemán que conocía desde pequeño, bueno, pues a esta santa, y a raíz del estudio de las obras que Hildegarda nos dejó, la nombra doctora de la Iglesia. Es una mujer fascinante porque en pleno siglo XII es la primera en fundar monasterios femeninos independientes de los hombres, de los masculinos. Eso no existía en esos momentos. Todas las comunidades eremíticas femeninas dependían de algún convento masculino, y ella desde pequeña escucha una voz que ella le llamaba la luz viva. Ella se comunicaba desde prácticamente el vientre materno con esa voz que le mostraba escenas, imágenes, y a la vez le hablaba de lo que aparecía en esas imágenes. Y una de las directrices que le da es que tiene que fundar un convento independiente al de los hombres. Y tiene mucho sentido porque cuando yo analizo su obra, tanto científica como profética, una parte importante es de la música. Estamos hablando que una mujer iletrada, Esteban, que no estudió, en aquellos momentos la educación estaba completamente destinada a los hombres, no se le daba ningún tipo de educación a la mujer. Ella, de hecho, como su padre, que procedía de una familia acomodada, su padre era caballero medieval, no la entendía de las cosas que su hija hablaba, pues de repente, imagínate, tiene escenas como que tienen una vaca embarazada, preñada, y le dice Hildegarda, muy chiquitita, el ternero que va a tener esta vaca físicamente es así, no tiene estas manchas, y luego ocurría. Y su padre decía, ¿cómo?
Otra escena que le hace Hildegarda a su padre cuando es pequeño es que hay un hombre joven, un panadero al servicio de su padre, y un día Hildegarda le dice: si a este señor le pasara algo, ¿te harías cargo de su familia? Y el padre le dijo: pero es que, bueno, es una persona joven, no creo que le vaya a pasar nada, promételo. Y el padre lo promete, y a los pocos días el hombre, bueno, pues fallece, y el papá de Hildegarda se ve obligado a cumplir la promesa. Todo esto hace que su familia no la comprenda, y lo que hacen es ponerla al cuidado de una mística pocos años mayor que ella, que se llama Jutta von Sponheim, que es quien la da las pocas enseñanzas que ella sabía, unas cuantas oraciones y saber leer el latín. No sabía escribirlo ni siquiera correctamente. Y con este poco conocimiento tenemos que es una mujer que escribió obras médicas y científicas de primer nivel y que compuso partituras medievales musicales que siguen maravillando el mundo a la fecha. Esa orden que recibe de la luz viva de fundar un monasterio aparte del de los hombres es precisamente para a través de la música que le enseñaban, la música de las esferas, las partituras de la música. Hildegarda es lo que ella escucha en sus visiones para hacer determinados rituales de acceso a Dios que todavía no estaban bien vistos en la época. Inclusive esa música tenía palabras que son una lengua artificial. La primera lengua artificial que se reconoce a nivel científico es la lengua ignota de Hildegarda de Bingen. Sabemos que mucha gente habla pues de la que se crea con el Señor de los Anillos, ¿no? El élfico y todo esto. La primera lengua creada por un ser humano con sentido y reconocida por la ciencia es la de Hildegarda, pero ella deja bien claro en sus cartas que se lo enseña la luz viva, porque son palabras importantes para establecer esa comunicación con la divinidad. Entonces, este personaje fascinante que en pleno siglo XII nos habla de bacterias invisibles al ojo humano, algo que apenas se pone sobre el tapete de la ciencia en el siglo XIX y siglo XX con el uso del microscopio, que nos habla de fotosíntesis de las plantas, que nos habla de comportamientos de las ballenas que solo se han certificado en el siglo XX. Esta mujer recibe información sobre cómo va a ser el futuro. Y la gente siempre dice, es que son místicos escatológicos, ellos piensan que el mundo se va a acabar en su tiempo y empiezan a decir cosas. No, Hildegarda deja bien claro en sus obras, Esteban, que a ella le dice la luz viva que todavía falta tiempo, que ella no va a vivir eso, que faltan todavía siglos, pero aún así le muestra cómo va a ser. Y le dice que va a ser una noche sin estrellas, que las estrellas se van a apagar. Y me impacta muchísimo porque mucha gente a la fecha en nuestro tiempo está soñando que está paseando por los entornos donde ellos viven y de repente las estrellas dejan de verse. El cielo se convierte en una noche infinita, lo que entronca con la profecía de los 3 días de oscuridad e incluso con un meteorito, con muchos volcanes con actividad a la vez, es decir, con algo que llene de polvo la atmósfera y que impida que la luz llegue hasta nosotros y que por tanto se haga esa noche infinita que nos lleve al fin. Y esa noche infinita, esa noche perpetua, esa noche oscura que también muchos dicen puede ser un invierno nuclear, ¿no? La explosión de una gran guerra nuclear, que el cielo entero quede completamente tapado por nubes radioactivas. Y bueno, también eso sucedería con un meteorito. Esa aparece entonces en las visiones de esta monja del siglo XII alemana, que además decía que ese lenguaje se lo enseñaba esa luz, que podría ser incluso el lenguaje de los ángeles, ¿no? En algún momento. Así es, tiene palabras como Aigons, que significa Dios en el lenguaje de Hildegarda, y como digo, es la primera lengua artificial reconocida en la historia. Ella no quería que eso, digamos, fuera de dominio público. Decía que solo era para iniciados. Hay, sobre todo, las visiones importantes de Hildegarda comienzan a partir de los 40 años. Es muy curioso porque con 40 años ella fue bastante longeva desde el punto de vista de la sociedad de su época, no se vivía tanto tiempo. A los 40 años esa luz viva le dice:
tienes que poner por escrito lo que te voy a mostrar. Y ella al principio se resiste porque estamos hablando de una época oscurantista, la medieval, donde podías ser perseguido, ¿no? Y realmente terminar tu vida por este tipo de visiones. E Hildegarda realmente no sabía si eso era algo de Dios o del demonio. Y al principio se resiste. Y cuanto más se resiste, más enferma se pone. Como que esas entidades o esa divinidad con la que contacta le obliga, incluso bajo pena del dolor, a cumplir con su mandato. Y ella le escribe una carta a una persona importante para la época, Bernardo de Claraval, ideólogo de la Orden del Temple, quien le muestra al Papa los escritos de Hildegarda y llegan a la conclusión de que son algo divino y tiene que seguir con la labor. Solo entonces es que ella se pone a escribir y como era iletrada, como no sabía escribir en latín, necesita 2 ayudantes, la hermana Ricardis y el monje Volmar, 2 personas letradas que arreglaban lo que Hildegarda con mucha dificultad escribía. Y es fascinante, Esteban, porque incluso hay frases de esta luz viva, sobre todo en el conocimiento científico, cuando le explica cosas como el tema de las bacterias o los gérmenes, que ella pone gusanos chiquititos, gusanos más chiquititos, gusanos todavía más chiquititos, como puede. Y esta luz viva le dice: sabemos que esta información no es de tu época, vas a tener dificultad porque no hay palabras todavía que expliquen esto, pero es necesario que lo hagas. O sea, hasta eso mismo, este tipo de frases aparecen en la obra de Hildegarda. Y con respecto a Fin del Mundo, efectivamente le hablan de la noche sin estrellas y también del hijo de la perdición, de una época justo antes de que venga la noche sin estrellas, en la que va a ser, y lo dice Hildegarda con palabras de su época, como una gran plaza de mercado donde la gente solo va a querer comprar, consumismo, racionalidad, consumismo, puestos con todo tipo de objetos. Le muestran el consumismo de nuestra época. Y en ese contexto nace un personaje llamado el Hijo de la Perdición. Un personaje que va a enamorar a muchos, que va a exhibirse delante de su público, que toda la gente va a ver la importancia de este personaje y que ante ellos tratará de ascender al cielo, pero que será fulminado. Cuando yo leo esa información de Hildegarda, yo he llegado a decir quién me recuerda al hijo de la perdición, y es Elon Musk, un millonario, la persona más rica del mundo hoy por hoy, que a través de la compañía SpaceX lleva muchos años tratando de conquistar el espacio, tratando de crear una base humana en el planeta Marte, que ese es su objetivo, y muchas veces sus misiones son fulminadas, exactamente tal y como lo describe Hildegarda. Y estamos hablando de un personaje tecnocrático. Su abuelo participó de la fundación de la tecnocracia en Estados Unidos, que es un movimiento que elimina la democracia. Es un movimiento de científicos y técnicos de la sociedad que en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos dijeron que no tenían que gobernar los que eligiera un país por consenso, que deberían ser los científicos y los técnicos de la sociedad los que decidieran por los demás. Repito, eso es un totalitarismo que defiende Elon Musk a la fecha, que elimina la ecuación corazón de la razón. Entonces es algo súper peligroso y a mí me recuerda mucho a las profecías de Hildegarda. Y Hildegard von Bingen, como quieran decirle también, así se le llamaba, ella no solo va a dar esas profecías de que iba a venir este gran, que me recuerda muchísimo al anticristo. Es como un seductor, como un gran líder que está justo como protagonista del fin de los tiempos. Y tú nos comparas, puede que sí lo sea o que no lo sea, con Elon Musk, pero realmente indicaría que estamos cerca de esa gran noche sin estrellas, que estamos en esa oscuridad perpetua, que estamos al borde del fin. Es solo la punta del iceberg. Ella es solo una más de una línea profética que casualmente señala nuestra sociedad como un punto de inflexión
como el inicio del fin. Tenemos a Hildegarda en pleno siglo XII hablando del hijo de la perdición, o más cercano en el tiempo, el Papa León XIII, uno de los pocos papas que han tenido visiones infernales del fin del mundo. Eso es una historia fascinante y tiene un hilo de conexión con lo que asegura Hildegarda, ¿no? De esa noche sin estrellas y ese hijo de la perdición brillando en medio de una sociedad consumista y tratando de salir de este planeta para conquistar otros mundos porque este ya está colapsado. Eso que la monja muestra en el siglo XII es claramente lo que estamos viviendo nosotros como sociedad. Y entonces nos vamos a finales del siglo XIX, donde un papa llamado León XIII, que es el que sirve o toma de ejemplo el actual León XIV para ese nombre, que claro, los medios de comunicación te dicen, sí, él ha reconocido que ha sido por la encíclica Rerum Novarum de León XIII que ha escogido ese nombre. No solo eso, el Papa en su primer discurso, el actual Papa León XIV, en los primeros minutos como Papa en el Vaticano, dice que no va a dejar vencer el mal. Hace una referencia directa al mal, que el mal no va a prevalecer. Eso a mí me da un indicativo de que hay algo más en su nombre y de que realmente es una persona permeable o interesada en nuestras temáticas. La cruz que llevaba cuando salió al balcón es una cruz que por dentro está llena de huesos de santos. Él cree en la protección contra el mal. Entonces, el papa en el que se basa para elegir su nombre el cardenal Robert Prevost, León XIII, a finales del siglo XIX está dando una misa y de repente, ante el asombro del público, se queda fijo mirando un punto. Y la gente dice, ¿qué le está pasando al Papa? Él se queda muy obnubilado, deja de hablar, deja de pronunciar el sermón que estaba diciendo y ante la sorpresa de la gente abandona la capilla en la que está y se encierra en su despacho. Varias personas le siguen y le dicen, Santo Padre, ¿está bien? ¿Qué le ocurre? Nada, nadie me hable. Y empieza a escribir frases. Después de media hora llama a sus secretarios y les dice, necesito que estas frases las repliquen en cientos de hojas y las envíen a todas las diócesis del mundo. Necesito que después de cada misa en todas las parroquias católicas del mundo se lean estas frases. Esas frases son una invocación especial a San Miguel Arcángel, director de las milicias celestiales o angélicas, para directamente luchar contra Satanás. Lo que le había ocurrido a León XIII en mitad de esa misa es que había escuchado un diálogo entre Dios y el demonio. Satanás le decía a Dios, voy a destruir tu iglesia. Y Dios le decía, es indestructible. Y Satanás contestaba, dame 100 años y vas a ver. El Papa León XIII entendió, repito, finales del siglo XIX, que el siguiente siglo, el siglo XX, sería un siglo de dominio del demonio. Y por eso pidió esa invocación a San Miguel Arcángel que él mismo escribe minutos después de escuchar esas voces y que hasta el año 1964 era obligatorio rezar al final de cada misa. ¿Por qué? Porque la profecía de León XIII se cumplió. El siglo XX ha sido uno de los más cruentos de la historia. Ha sido el siglo del desarrollo de la bomba nuclear. Ha sido el siglo de estallido de la bomba nuclear, tanto en Hiroshima y Nagasaki como, ojo, las pruebas y los estallidos que ha habido en Estados Unidos, en el desierto para probar esa tecnología. Ha sido el siglo de las dos grandes guerras mundiales, del holocausto nazi, del holocausto vietnamita. Ha sido un siglo terrible y todo eso lo escucha León XIII en su visión de dame 100 años. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí, Esteban, que somos agoreros y que solo hablamos de estos temas para meter miedo y que esto es mentira? No, las profecías se están cumpliendo y depende de nosotros posicionarnos y estar en un lado u otro, porque las profecías, aunque mucha gente piensa que se anuncian para que no se cumplan, que se pueden cambiar, yo no estoy de acuerdo. No creo que se puedan cambiar de forma física.
Lo que sí se repite en todas las profecías, ya sean extraterrestres, paranormales o religiosas, es que se dan para que tú cambies por dentro, para que evoluciones a nivel espiritual, para que crezcas a nivel espiritual, para que intentes ser buena persona y tener el alma limpia para el siguiente paso, porque no va a terminar el mundo, va a terminar la humanidad tal y como la conocemos. Y tenemos entonces esas profecías del Papa León XIII y ahora estamos en el Papa León XIV. Si volviéramos atrás unos meses, varios días, nadie se imaginaba que íbamos a estar bajo León XIV. Nadie. Todos creíamos que íbamos a seguir con el Papa Francisco. Y este cambio, de alguna manera, tiene que ver con muchos videntes y profetas que habían dicho que después del Papa Francisco vendría algo que muchos llamaban el Papa Negro. Incluso está San Malaquías, que es este santo irlandés que aparece escrito una referencia de otros monjes, como que había dejado una lista de papas en donde iba a llegar el último, el fin del mundo, y efectivamente en esa lista, donde nombraba escudos, heráldicas, nombres que parecen coincidir algunos con pontífices, el último de la fila sería el Papa que está hoy en día. Pedro el Romano. Pedro el Romano. Es el lema 112 de San Malaquías y aquí tenemos mucha polémica. Tenemos polémica porque San Malaquías realmente no publica esos lemas en su tiempo, es unos 4 siglos después de que haya vivido San Malaquías que se publica por primera vez esta información. Es probable, desde el punto de vista académico, considerar que San Malaquías no sea el autor de estas profecías, pero llama la atención porque sí que los lemas o las pequeñas frases o palabras han ido coincidiendo con los diferentes papas de la historia. Son 112 lemas y si seguimos el orden, digamos, consecuente de lema por papa, el lema 111 le correspondió a Benedicto XVI, el lema 112 le debía corresponder a Francisco. Aún así hay gente que no está de acuerdo con esto porque asegura que fue el tiempo de los 2 papas, que no estaba contemplado en el punto de vista profético que un papa renunciara, que por lo tanto el lema seguiría esperando a la persona para la que está destinado, pero en resumidas cuentas lo que dice el lema 112, que es el más largo de la profecía de San Malaquías, es que el último papa, el que asistirá al fin de la Iglesia, se llamará Pedro el Romano y verá arder o destruirse la ciudad de las 7 colinas, que es como podríamos interpretar que está hablando de Roma. ¿Puede ser Papa Francisco el Papa del lema 112? Podría ser, porque es el primer Papa jesuita y los jesuitas tienen hábito negro. Al líder de los jesuitas a nivel mundial se le llama Papa Negro, porque viste sotana negra y porque es un contrapeso, un contrapoder dentro de la Iglesia. Entonces, el superior de los jesuitas históricamente se le ha llamado Papa Negro. Actualmente es un venezolano. El primer Papa Negro fue San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Entonces, en ese sentido, cuando en el 2013 Jorge Mario Bergoglio alcanzó el pontificado, se dijo que se había cumplido la profecía del Papa Negro y que sería también, digamos, el Pedro el Romano de San Malaquías. ¿Por qué? Porque él no se llama Pedro directamente, pero sí que tiene un linaje italiano. Él viene de procedencia de familia italiana y además el nombre que él le consigue, digamos, o elige como papa, Francisco, hace referencia a San Francisco de Asís. Lo elige por el tema, digamos, de la humildad o el servicio a los pobres. Poca gente sabe que el nombre de pila de San Francisco de Asís tiene el apellido Pietro Bernardone, o sea, sí que contiene la palabra Pietro o Pedro. Pudiera ser o tener relación con el Pedro el Romano de la profecía de San Malaquías. Ahora bien, todo ha estallado por los aires a finales del mes de abril con el fallecimiento del Papa Francisco. Todas las profecías decían que el siguiente papa se llamaría Pedro.
y que el siguiente papa sería el Papa Negro. Son las dos profecías de las que más se han hablado, San Malaquías y el Papa Negro. El Papa Negro, una profecía que no sabemos el origen. Dicen que es Nostradamus, en ninguna cuarteta ni centuria de Nostradamus aparece la referencia a un Papa Negro, pero toda la gente asegura que el fin de la Iglesia va a llegar cuando haya un Papa de color. Entonces la gente decía, esta es la nuestra, en el cónclave de 2025 viene el primer Papa de piel negra y es el Papa que va a asistir al fin de la Iglesia. Además, entre los 133 cardenales electores, Esteban, había un cardenal negro que además se llama Pedro. Entonces la gente decía, es él, va a ser Peter Turkson, o va a ser Pietro Parolin, o va a ser cualquiera que se llame Peter, que había varios, ¿no? Y no ha pasado. Y eso que teníamos San Malaquías sobre la mesa con Pedro el Romano, el Papa Negro en una sociedad, digamos, más preparada para tener al primer Papa de color. Y por último también, importantísimo, Parravicini, el Nostradamus de América, un artista argentino que en las primeras décadas del siglo XX, a través del contacto, muy parecido a Hildegarda, con una voz que le comunicaba información, una voz que le aseguraba a Parravicini que era un monje fallecido que había vivido en el siglo XVI y que se llamaba Fray José de Aragón, le enseñó, le instruyó a hacer dibujos esquemáticos con pequeños lemas para preparar a la humanidad para el futuro. Y en ese conjunto de más de 1.400 psicografías que tenemos o conocemos a la fecha, hay muchas relacionadas con el futuro de la Iglesia. Y en estos días se han sacado a la luz varias que decían Pedro el Pescador va a regresar a Roma y Piano Pietro, con un papa yéndose, un personaje eclesiástico y la palabra Argentina. O sea, como si el papa argentino se fuera y el que viniera, dice abajo la psicografía, Piano Pietro, nombra también la palabra Pedro. Entonces toda la gente pensaba que iba a ser un candidato llamado Pedro. No ha sido así, la realidad es que no ha sido así. Y mucha gente está empezando a hablar de la antiprofecía. ¿Qué significa antiprofecía? Lo voy a decir de una manera directa y súper conspiranoica, pero es así. Que los propios cardenales del colegio cardenalicio han tratado de frustrar, romper o dinamitar la profecía porque todas las profecías papales son negativas. El punto de unión entre todas las profecías papales es que todas asisten al fin de la Iglesia y han querido dinamitarla. ¿Por qué dicen esto? Porque antes del inicio del cónclave, desde la muerte del Papa Francisco hasta el inicio del cónclave, ha habido 12 congregaciones de cardenales, 12 reuniones secretas de los cardenales donde se han presentado diferentes discursos, digamos, para ver cuál es qué características debía tener el candidato que ellos iban a elegir en el cónclave. Y aunque son secretas, de repente algunos días el Vaticano nos daba información sobre de qué se había hablado. Era Matteo Bruni, el jefe de prensa del Vaticano, quien publicaba estas palabras. Y en 2 de los días se dijo que se había hablado de profecía, de un papa profético y de una iglesia profética. Entonces, si los cardenales hablaron de profecía en las reuniones previas al cónclave, ¿por qué no considerar que frustraron la profecía? El caso es que no eligieron a un Pedro, y eso que el favorito era Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, que se llamaba Pedro. Aunque las votaciones del cónclave son secretas, Esteban, ya ha trascendido lo que pasó. Medios italianos como Il Corriere della Sera saben y han publicado que de las 4 votaciones que hubo en el cónclave, las 3 primeras las ganó Pietro Parolin, un candidato que hubiera cumplido con la profecía. Y después de la tercera votación, cuando vio que todavía no tenía mayoría absoluta, da un paso atrás y pide que sus votos vayan a Prevost, al actual Papa León XIV. Muchos intérpretes dicen que Prevost sí sería Pedro, el romano de San Malaquías, porque Prevost sería un anagrama de Petrus. La palabra Prevost, si la ordenamos las letras de diferente forma, te sale Petrus. Yo lo veo muy rebuscado, pero pongo sobre la mesa el estado actual de la profecía papal y decir
que el Papa León XIV coincide con la del Papa Negro, porque el hábito agustino, la orden a la que él pertenece, es negro, que tiene raíces negras por parte de madre en la comunidad negra de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y que con él también se habla de la profecía del águila y el cóndor, una profecía andina de los pueblos originarios de América, que dicen que el pueblo de América del Sur y de América del Norte van a caminar por separado durante mucho tiempo, pero que va a llegar una persona que les una. Ya dicen que él es el resultado de esta profecía, porque es estadounidense pero con corazón peruano, tiene la doble nacionalidad y ya se le apoda como el Papa de la Paz, y el Papa que va a conseguir unir a toda América y que ha conseguido unir a la Iglesia a dos facciones al borde del cisma, como eran los tradicionalistas y los liberales, y por lo tanto sí que estamos ante un Papa profético. Y hay algo en este Papa profético que a mí me parece sorprendente. Bueno, San Malaquías dice algo que da miedo. Eso sí lo asusta, porque él dice en ese último cuarteto, cuando habla de Pedro el Romano, dice: vendrá Pedro el Romano, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el gran juez juzgará al mundo. Y eso de que será destruida Roma puede ser una alegoría a la destrucción de la iglesia o al cambio de la iglesia, que habrá un cambio terrible, pero también muchos dicen es una guerra nuclear, otros dicen que el gran juez juzgará al mundo, es una alusión a Dios, es el inicio del Armagedón, el Apocalipsis, pero otros dicen que ese gran juez que juzgará al mundo es algo alegórico también, y que eso es simplemente la guerra y la violencia, que estamos al borde de una guerra y que este será el Papa que tendrá que enfrentar la Tercera Guerra Mundial, que ya habría comenzado. Y que no nos habríamos dado cuenta que estamos ya en los primeros años de la Tercera Guerra Mundial. Y Lourdes, quería preguntar eso, porque es que este Papa sí es un Papa creyente en la mística, ¿no? Lo ha demostrado en muchos de sus discursos, cuando estuvo en Perú, el uso, como tú lo dices, de objetos de protección, la misma forma como se ha dirigido a la gente. Es algo que puede estar en cualquier momento, pero hay otras profecías también, y tienen que ver con eso, con que la iglesia va a tener que sufrir y que va a haber un cambio muy violento, incluyendo, por ejemplo, las profecías de Fátima, del tercer secreto, que también coincide con todo lo que estamos hablando. Así es, el tercer secreto de Fátima, que fue revelado por el cardenal Angelo Sodano en Fátima en el año 2000, por petición del Papa Juan Pablo II, que se sentía, digamos, el protagonista de esa profecía. Nos habla de un obispo vestido de blanco destruido, ¿no?, en mitad de una situación de guerra grave. Y él sintió, Juan Pablo II, que él era el papa de esa profecía después de su atentado por parte del turco Ali Aska en la plaza de San Pedro del Vaticano en 1981. Fue además un 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, cuando se produce el atentado, y fue además una monja llamada Lucía la que evita que Ali Aska consiga huir, porque le tumba en la plaza. El papa estuvo gravísimo, es prácticamente milagroso que se recuperara. Él sintió, o siempre dijo, que la Virgen de Fátima había frenado la bala. De hecho, a la fecha, en la corona más rica de la Virgen de Fátima está insertada esa bala que el propio Juan Pablo II dona a esta basílica portuguesa. Lo primero que hace cuando él despierta en el Hospital Gemelli, el mismo donde ha estado internado el Papa Francisco, el hospital de Roma que tiene una, suite papal, para que los papas sean tratados allí. Cuando él despierta, pide que le lleven el tercer secreto que habían ordenado que Lucía dos Santos, la principal vidente de Fátima, escribiera en los años 40. Aquí hay un dato curiosísimo que casi nadie cuenta. Lucía escribió el secreto antes, pero sus confesores pidieron que lo destruyera. Se ve que lo que aparecía en el secreto Esteban no les gustó y quemaron. Lo primero que escribió Lucía lo quemaron. Esto es información de Joaquín Fernández y Fina de Armada, los dos únicos investigadores portugueses ajenos a la Iglesia, historiadores y profesores universitarios que han accedido a la información original de Fátima. El primer secreto, la primera redacción del tercer secreto fue destruida.
Entonces no sabemos realmente si ese tercer secreto que Lucía escribe en los años 40 es lo que realmente debería ser el tercer secreto o no. Pero sea como fuere, obligan a que Lucía lo escriba. Lucía lo pone por secreto en los años 40. Al principio es el obispo de Leiria quien guarda este secreto, luego se envía al Vaticano, lo recibe el Papa Juan XXIII, lo lee y dice que él no quiere ser profeta de calamidades, lo vuelve a cerrar y lo oculta. Y es, repito, en los años 80 con el atentado, cuando Juan Pablo II al despertar en el Hospital Gemelli dice que me traigan el tercer secreto. Lo lee y se siente identificado con lo que ahí pone y cree que él ha superado la profecía, que él es el obispo vestido de blanco que han tratado de destruir. Y por eso en el año 2000 pide desde Fátima al cardenal Angelo Sodano que comparta con el mundo el tercer secreto de Fátima. Y como digo, es un papa siendo destruido en Roma. ¿Fue Juan Pablo II o es un papa que va a ser atacado? Porque Nostradamus tiene 2 profecías papales que hablan de un papa que va a ser atacado por la noche. Y además es un papa que no solo va a ser atacado, sino que va a perder el Vaticano como sede. La única vez que aparecen las centurias de Nostradamus las palabras Santa Sede es en una cuarteta en la que se dice que la Santa Sede va a salir de Roma, que esa ya no va a ser la sede del Vaticano. Hasta ahora hemos interpretado que pudiera tratarse de un conflicto bélico, Tercera Guerra Mundial, con uso de tecnología nuclear, que se uniría a Nostradamus y Fátima en un papa cayendo y siendo atacado en ese contexto y por lo tanto tiene que salir del Vaticano obligado por este conflicto. Pero en los últimos días o semanas se ha acrecentado, se ha puesto de relevancia otra vía: la injerencia de Estados Unidos en el cónclave, supuestamente. Se dice que ese cambio de sede papal que Nostradamus anuncia podría ser la influencia de Estados Unidos en el Vaticano. Podría ser algún tipo de acuerdo secreto. Esto es especulación, pero se está diciendo que el hecho de que Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, fuera la última persona en reunirse con el Papa Francisco, el hecho de que Donald Trump, a pesar de que anteriormente, en años anteriores, había dicho que él es presbiteriano, que él es protestante, que ahora esté tan interesado en el catolicismo, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se haya presentado a entrevistas con la cruz del miércoles de ceniza, cuando Estados Unidos no es un país eminentemente católico, solo un 20% de la población, y estoy tirándolo a lo alto, está identificada como católica, y que le estén dando esta relevancia o esta importancia al cónclave y a toda esta situación, indicaría quizá que el colegio cardenalicio, los príncipes de la Iglesia, pudieran haber hecho algún tipo de acuerdo con Estados Unidos para proteger la Santa Sede de un conflicto nuclear en Europa y ser resguardados por Estados Unidos. Repito, es especulación, pero es muy curioso que observemos todo este movimiento católico por parte del actual gobierno, que Vance se haya convertido al catolicismo en el año 2019, que en toda la campaña presidencial no hayan hablado de religión y que llegue a la Casa Blanca y cree una oficina de la fe y en sus redes sociales salga rezando en el despacho oval y que de repente salga un papa estadounidense que además sabemos que ha votado en primarias republicanas, a pesar de que critica abiertamente el cardenal Prevost las políticas migratorias y climáticas de Donald Trump. Repito, son elementos que llaman la atención y que quizá indicaría un cambio de Santa Sede no física, sino a nivel de influencia, que el Vaticano se haya buscado algún tipo de protección en este mundo tan al borde de esa amenaza nuclear. Y hay una cosa que se vio en los últimos días de Francisco y los primeros del cónclave, y es que el mismo Donald Trump dio un montón de mensajes extraños, crípticos. Por ejemplo, presentarse a él mismo como papa, él mismo lo colocó en algo inédito. Ningún presidente del mundo se había atrevido a vestirse como papa, siendo él protestante, supuestamente, ¿no? Y otra de las cosas que mucha gente está diciendo es el papel que tiene la Iglesia Católica frente al conflicto en Europa con Rusia y con Ucrania.
donde de alguna manera está yendo de un lado al otro, pero estamos al borde de una guerra de muchas proporciones, digámoslo así. Y otro detalle que casi nadie comenta. Cuando Jorge Mario Bergoglio llega al papado, ya lleva mucho más de una década como cardenal. Lo mismo con Benedicto XVI, o sea, tenía mucha experiencia cardenalicia cuando llegan al papado. La carrera de Robert Prevost en este sentido fue meteórica. En un solo año pasa de arzobispo a cardenal y solo 2 años después se convierte en papa. Muchos hablan de una premura o una prisa del Papa Francisco y Pietro Parolin por nombrar cardenal a este misionero. Repito, es especulación, pero podemos o hemos fantaseado los analistas en estos días con la idea de que Prevost fuera una preparación del Papa Francisco, de Pietro Parolin y de otros cardenales para una opción que convenciera al futuro socio estadounidense con un papa estadounidense, pero que a la vez tuviera una línea liberal y a la vez moderada. Repito, es sospechoso el rápido ascenso a las altas esferas de la curia romana del Robert Francis Prevost. Y volviendo al misterio, volviendo a los temas de profecía, volviendo a los temas paranormales, hay diferentes papas que tuvieron visiones proféticas aterradoras del futuro. Se dice que el mismo Juan XXIII, el papa que hizo el Concilio Vaticano II, que cambió de alguna manera la iglesia, no solo tuvo visiones, sino que dejó escritos en donde decía que iban a venir tiempos muy duros. Incluso algunos dicen que tuvo un contacto con una nave extraterrestre en los mismos jardines de Castel Gandolfo y demás. Y hay otros papas que también se les han adjudicado el don de la visión, de la profecía, incluso de la bilocación. Y muchos de ellos coinciden en que va a haber un momento del fin de los tiempos, que es de lo que estamos hablando. Y muchos de ellos coinciden que el fin de los tiempos coincide con señales como la luna roja, la luna negra, la luna azul, incluso. Realmente es asombroso y muchos insisten que esos son los tiempos que estamos cercanos a vivir. Así es, hay muchas visiones o inclusive muchas referencias del tiempo actual y su vinculación con la Biblia. Es interesantísimo que, por ejemplo, la gente dice, pues solamente le gusta ver la parte académica y se dejan por el camino la parte del misterio. Cuando al Papa León XIV le han preguntado lo del nombre, pues solo dicen, sí, pues me ha inspirado el León XIII por su encíclica Rerum Novarum. El Papa León XIV no solo dijo eso, dijo que la encíclica Rerum Novarum de León XIII a finales del siglo XIX, que es una encíclica que habla de justicia social, de ayuda para los trabajadores y obreros en el contexto de la revolución industrial, lo que dice, que no le gusta repetir hoy día a mucha gente, León XIV, es que él va a usar la doctrina social de la Iglesia y la justicia social de esa encíclica planteada por León XIII para luchar contra una nueva revolución de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Dice, voy a usar la doctrina social de la Iglesia para defender la dignidad humana, el trabajo y la justicia de la inteligencia artificial. Eso es totalmente profético porque tenemos a muchos analistas bíblicos que aseguran que la descripción que hace el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, de la bestia, es una bestia que habla, como la inteligencia artificial, es un auge de la ciencia, como augura el profeta Daniel. Y hay muchos analistas que ven este tiempo de inteligencia artificial como signos que aparecen en el Apocalipsis. Y repito, esto lo está diciendo sin decir León XIV al hablar varias veces en los primeros días de su papado de la lucha con lo que la inteligencia artificial representa. Entonces, efectivamente hay signos que están ahí para el que lo quiera ver, que los papas hablan de ello, y en este sentido, si tenemos que buscar signos físicos, la profecía del mundo más importante religiosa de signos es la de los 3 días de oscuridad. Una profecía fascinante
que viene, yo he tratado de rastrear sus orígenes y lo más, digamos, remoto que he encontrado es siglo XVII, siglo XVIII. Hay gente que asegura que la profecía de los 3 días de oscuridad nace con Hildegarda de Bingen, por eso de la noche sin estrellas. Es verdad que hay una referencia a la oscuridad, a la noche sin estrellas, pero yo no he visto y he leído pues todo lo que se ha publicado de las obras de Hildegarda en español, una referencia a 3 días. La primera referencia escrita que encuentro de esos 3 días de oscuridad es una beata italiana, Anna Maria Taigi, quien es fascinante porque ella era una ama de casa, una madre de familia, ni siquiera era religiosa, que veía lo que ella llamaba un sol místico, una esfera de luz con la que se comunicaba y le daba información. Inclusive a veces la distraía de su trabajo como madre y le decía, ahora no. O sea, después, inclusive esa relación de cercanía con la esfera o con el sol místico. Y hay un sacerdote, el padre Natali, que es el que pone por escrito la información de la beata, porque ella, como Hildegarda, no escribía, no ponía su visión por escrito, pero había sacerdotes que estaban a su alrededor y apuntaban lo que ella decía en trance místico, y el padre Natali, uno de los responsables de la beatificación de Anna Maria Taigi, quien rellena esos documentos para el proceso de estudio de la beatificación, pone las palabras de ella en trance, y ahí se habla de que va a llegar un momento, cuando la humanidad menos se lo espere en el futuro, donde van a venir 3 días de oscuridad, 3 días terribles donde la gente que quiera sobrevivir no debe salir de sus casas, debe cerrar la puerta y las ventanas a cal y canto, y solo van a sobrevivir los que bajo ningún concepto se asomen al exterior y tengan veladoras, velas bendecidas, encendidas en su casa, porque no va a funcionar la luz eléctrica. Esa profecía me fascina porque a su vez se relaciona con otra mística francesa un siglo posterior a Anna Maria Taigi, que es Marie-Julie Jahenny. Si a mí me ha sido complicado en los tiempos del internet encontrar estas referencias, ¿cómo voy a pensar yo que Marie-Julie Jahenny entre el siglo XIX y XX vaya a haber leído el proceso de beatificación de Anna Maria Taigi? O sea, inviable. Y ella habla de lo mismo en sus visiones, una beata además bastante perseguida por la iglesia porque tenía estigmas, luchaba contra el demonio, la pegaba auténticas palizas, y de hecho manda la información a Roma, y el Papa en su momento dice que la exorcicen a esa mujer. Y al final no la hacen exorcismo, durante 10 años la prohíben comulgar, luego ya la aceptan, y esta mujer, Marie-Julie Jahenny, en Francia, repito, un siglo después de Anna Maria Taigi, habla otra vez de los 3 días de oscuridad, de 3 días de oscuridad donde los demonios van a estar o que va a haber pestilencia en el ambiente, o sea, hablan de algo respiratorio, pestilencia en el ambiente, que quien salga al exterior va a caer fulminado, que las criaturas o entidades van a estar sueltas y van a tratar de tentar. Dice incluso que, por ejemplo, tú vas a pensar que un familiar te está pidiendo ayuda y si abres la puerta vas a sucumbir. Solo van a sobrevivir los que se encierren, recen el rosario, tengan imágenes religiosas en casa y tengan, en este caso son veladoras bendecidas, velas benditas, pero de cera de abeja. La luz eléctrica no va a funcionar. Esa profecía de los 3 días de oscuridad luego la retoma el Padre Pío. Nuevamente, la persecución hacia el misterio. San Pío de Pietrelcina asegura en los fieles que habitualmente iban a sus sermones que él hablaba bastante en los sermones de los 3 días de oscuridad. A la fecha tengo que decir que la orden eclesiástica a la que pertenecía el Padre Pío niega que él hablara o que haya algún escrito, una carta de los 3 días de oscuridad. Pero son varios místicos, repito, de la Iglesia que hablan de ese concepto, y es interesante porque ya ha habido días de oscuridad. A nivel científico se ha confirmado que el meteorito que cayó en Chicxulub, en Yucatán, aquí en la zona de la República Mexicana, y que llevó a la extinción de los dinosaurios, generó varios meses y años de oscuridad. A nivel científico se ha confirmado que el polvo que se levantó
a la atmósfera tras ese choque cósmico hizo que no hubiera fotosíntesis, que las plantas murieran y que por lo tanto toda la cadena trófica o alimenticia sucumbiera y por eso desaparecieron los dinosaurios. Entonces, ¿es posible que se dé a nivel científico? Sí, por un meteorito que aparece en Parravicini también, por varios volcanes de gran tamaño erupcionando a la vez, por movimientos de placas tectónicas, grandes terremotos que provoquen ese tipo de polvo. Y aquí, por ejemplo, yo soy de Europa y no he tenido tanto ese miedo a los movimientos sísmicos, pero desde que vivo en México, ¿no? Que obviamente estoy más puesta en el tema y he visto los pocos videos que hay del terremoto que hubo aquí en México, el grande del 85, si no recuerdo mal, lo que se ve solo es eso, polvo en el ambiente, no se ve nada más. O sea, ese tipo de catástrofes climáticas hacen que haya como un velo de oscuridad que lleva o remite a la profecía. Y como bien decías, a nivel científico se contempla el invierno nuclear. De momento solo es teórico. Es una teoría que nace a mediados del siglo XX, cuando se inicia todo el estudio de la tecnología nuclear. Gracias a Dios, de momento es teórico. No hemos tenido que comprobar que existe el invierno nuclear, pero los científicos que han analizado cómo sería la cadena de acontecimientos si varias bombas nucleares de gran tamaño estallan en la Tierra indican a que se formaría tal capa de polvo en la atmósfera que bajaría o descendería de forma alarmante, digamos, la temperatura en el planeta y que nos llevaría, bueno, pues a una auténtica hecatombe climática. Y por último, lo que estamos viviendo hoy día, los apagones eléctricos. En España ha ocurrido hace poco y solo fueron 12 horas y se activó el plan más fuerte de emergencias contemplado por el gobierno, porque hubo saqueos, hubo personas atrapadas en los elevadores por más de 5 horas y esto nos remite a darnos cuenta de que no es el fin del mundo un apagón eléctrico para la Tierra, es para el estilo de vida que nosotros hemos creado en torno a la electricidad. Sin electricidad, con una llamarada solar que tumbe, digamos, nuestros sistemas satelitales, el internet y la luz, no podríamos comer, porque hoy día casi todas las cocinas ya no son de gas, son eléctricas, nos podríamos duchar con agua caliente, muchos no podrían entrar en casa porque suben a casa por un elevador, no funcionaría el dinero porque no podríamos usar plásticos, no pudiéramos refrigerar alimentos, nos quedaríamos sin comida refrigerada, o sea, claro que sería el fin del mundo, pero para los de la sociedad occidental, no para una tribu de la Amazonia o del África. El fin del mundo para esta sociedad falsa de materialismo que hemos montado. Y que estaría de alguna manera relacionada con esos fines del mundo que se han proyectado en todas estas profecías, que realmente hablan más que de el final total del planeta, hablan de una transición, de un cambio. Hablan muchas veces de un mundo espiritual que vuelve, como que se deja atrás lo material y vuelve otra vez, en términos de San Juan, por ejemplo, una Jerusalén espiritual y se deja atrás las posesiones y solo aquellos que buscan, de alguna manera, rezan, oran, son aquellos que sobreviven, ¿no? Y estas profecías, cuando hablan de que solo los que van a tener velas, representan eso, ¿no? Un poco como la tecnología antigua, las velas, contra los chips, contra las luminarias, contra las luces LED. Y eso lo relaciono un poco con algo que tú decías, Lourdes, que tal vez ese fin del mundo, esa figura carismática, ese enemigo que ve el Papa León XIV, no es ya un anticristo, ya no es una persona poderosa, sino es una inteligencia artificial que podría apagar cuando quiera el mundo. Por ejemplo, que si tiene el poder, en cualquier momento podría apagarnos todos, hacer caer los aviones, todo. Ya se contempla a nivel científico en universidades como Oxford que efectivamente la inteligencia artificial podría llevar a nuestra destrucción. ¿Por qué? Porque va a tener una competencia de recursos con el ser humano. La mayoría de países
esto no se está hablando, pero yo les invito a los oyentes a que busquen información, están apostando de nuevo por las centrales nucleares, países como Argentina, por ejemplo, o España. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que la inteligencia artificial, los servidores donde vive la inteligencia artificial, requieren una amplísima cantidad de recursos para enfriar a través del agua y a través de, digamos, bueno, pues la electricidad, poder sostener la inteligencia artificial. Entonces ya hay estudios, repito, de la Universidad de Oxford que indican que cuando esa inteligencia artificial se dé cuenta de que está en competencia de recursos del planeta por su supervivencia con la nuestra, va a ser donde empiece la competencia. A la fecha nadie habla de las armas autónomas. Ha habido varias juntas de Naciones Unidas en las que los países están tratando de ponerse de acuerdo con lo que son las llamadas armas autónomas, básicamente robots asesinos. Son robots gestionados por inteligencia artificial que no necesitan preguntarle al ser humano si tienen que atacar o no. Ellos solos van a tomar la decisión. Esto ya existe porque actualmente ChatGPT 4, la cuarta generación de ChatGPT de OpenAI, se ha eliminado la restricción de que solo sea para uso con fines, digamos, no militares. Eso ya se ha quitado. Hace más de un año que OpenAI permitió que esa tecnología se use con fines armamentísticos y militares. Y estamos hablando del desarrollo de, repito, armas autónomas, palabras llanas que todos entendamos, robots asesinos. Eso es una realidad. Hay países, y me enorgullezco de decir que España y todos los países hispanohablantes de América, estoy hablando de México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, todos hemos votado en contra y que se regule esto. Y obviamente los de siempre, ¿no? Países como Israel o Irán han votado que eso tiene que seguir adelante. Entonces, no es una alegoría, Esteban, es algo que está ocurriendo delante de nuestros ojos y que lleva a pensar que ese tipo de tecnología va a iniciar una guerra contra la humanidad. Y eso aparece también en Parravicini. Fíjate qué curioso que en los años 70 Parravicini dedicara todo un lote de psicografías a hablar de la inteligencia mecánica. Nosotros hasta hace 2 años no sabíamos lo que era inteligencia artificial. Y este hombre, en las primeras décadas del siglo XX, escribe: la inteligencia mecánica va a sustituir al hombre y va a iniciar una guerra contra nosotros. Eso está en Parravicini y ocurrirá en la hora 11, que es justo, en lenguaje profético de Parravicini, el inicio del fin. El fin para Parravicini tiene 3 fases: la hora 10, la hora 11 y la hora 12. En la hora 11 va a llegar todo eso que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial. Bueno, llegamos al final de este nuevo video podcast. Para mí ha sido increíble, hablando de profecías, de inteligencia artificial, del nuevo Papa. Hay cosas que yo no sabía, de León XIV, por ejemplo, de León XIII. En otra oportunidad podemos hablar de cosas increíbles también de la mística y de los secretos de la Iglesia Católica, que está llena de misterios. Pero Lourdes, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo video de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ha sido un placer, Esteban, y simplemente decir que las profecías son para evolucionar a nivel espiritual y que uno tiene que vivir el presente. Nadie nos ha prometido un mañana, solo tenemos el día de hoy. Y yo también quería decir algo que había olvidado, y es que si a ustedes les gustó este contenido, pueden ir a un podcast que tiene Lourdes que se llama Noche de Lluvia Podcast en YouTube y Spotify. Muchísimas gracias. Y ahí lo pueden buscar, yo lo veo, Noche de Lluvia, lo escuchan muchísimo en toda América Latina, hay temas increíbles, no me lo pierdo, siempre sobre misterios de la iglesia y bueno, y también sobre la espiritualidad, es increíble ese podcast. Y bueno, Lourdes, también decirte que muchas gracias por todo, que si alguno de los que nos está viendo quiere hacer cualquier formato, cualquier grabación en México,
Estos son los estudios, estas son las cámaras de Insólita Experiencia. Los pueden conseguir, lo pueden buscar muy fácilmente y pueden venir aquí a grabar como lo estamos haciendo nosotros. Gracias de corazón, ha sido un placer y bueno, por aquí estaremos cada vez que requieras, Esteban. Un abrazo para ti y para todo el público. Gracias. A ustedes, muchas gracias por haber estado aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. A ustedes de corazón les queremos decir que si les gustó, denle me gusta. Si les pareció interesante este tema, escriban aquí abajo, cuéntenos por favor si quieren que volvamos a hablar de este tipo de temáticas, de las profecías, de lo que viene, de la mística, de las visiones que tuvieron en algún momento antiguos santos, antiguos eremitas, también antiguos visionarios. Ustedes simplemente escriban aquí, compártanlo con sus amigos. Y finalmente quería decirles, sé que muchos de ustedes están allá escuchándonos lejos de su casa, en otros países, me han escrito. Hace poco vino una mamá de un chico que trabaja en Atlanta, se llama Carlos, y él nos hablamos por videollamada y ella vino solamente para decir que nos estaba viendo y escuchando desde tan lejos. Y muchos de ustedes están muy lejos, nos escuchan, yo sé que en Ámsterdam, en París, en Oslo, y sé que los acompañamos. Gracias por estar ahí, gracias por dejar que los acompañemos, porque sé que ustedes trabajan muy duro, que están lejos de casa, que están cumpliendo un sueño. Sé que tal vez esta comunicación, esto que escuchan en español, esto que están oyendo, hace parte también de lo que son ustedes, de esa búsqueda de lo imposible, de esa búsqueda por ir más allá. Ustedes están yendo más allá. Sigan luchando por sus sueños, sigan consiguiendo lo que ustedes quieran, que todo lo bueno que deseen se cumpla, porque nosotros aquí en Historias Paranormales les queremos decir que los queremos mucho.